Buenas, soy el doctor Agustín Vilatuso, médico del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central, y vamos a continuar con la fisiología pulmonar. En la parte anterior vimos la ventilación, ahora vamos a continuar entre lo que conecta la parte ventilatoria con la parte de la circulación sanguínea, que es relación BQ, ventilación-perfusión, y la distribución sanguínea de los gases, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, que luego terminará todo este ciclo con la expiración. Comenzando con la relación BQ, ¿sí? O ventilación-perfusión, teniendo en cuenta que la ventilación total es aproximadamente de 6 litros por minuto y el volumen minuto cardíaco también es alrededor de 6 litros por minuto, nos da que la relación es 1:1. ¿Bien? Entonces, tenemos una ventilación dada para una perfusión dada. Ahora, de acuerdo a los efectos propios de la gravedad, cómo influye en la presión hidrostática, vamos a tener pequeñas variaciones en donde en algunas regiones del pulmón va a haber un pequeño predominio sobre la ventilación y en otros sobre la perfusión. Podemos dividir en general al pulmón en 3 regiones, si bien acá aparecen 4. La número 1 es muy particular, en donde solo hace referencia cuando hay presiones positivas, cuando se ventila a presiones positivas, y es puntualmente en la región del vértice pulmonar en donde hay ventilación y carece de perfusión. Después, la región 2, 3 y 4, nos vamos a guiar más que nada con la 2 y la 4, en donde la 2 corresponde a las regiones apicales, en donde la ventilación predomina por sobre la perfusión, y en la zona 4 viceversa. Ahora bien, puede resultar que haya alteraciones en esta relación, tanto en la ventilación como en la perfusión. En la ventilación, por ejemplo, secundario a atelectasia, ya sea por ocupación de alvéolos, puede ser por una neumonía, puede ser por hemorragia intraalveolar, por edema agudo del pulmón, o puede también que haya compromiso de la perfusión. Un ejemplo también es el tromboembolismo pulmonar, alteraciones en la tensión arterial pulmonar, no hay hipertensión pulmonar, ¿bien? Y también puede haber alteraciones en la zona en donde difunde el oxígeno, por ejemplo, en los tabiques alveolares. Cuando hay una alteración en la ventilación, una alteración crónica, ¿sí? Que se correspondería con lo que es espacio muerto funcional. Cuando un alvéolo deja de funcionar, vamos a tener una respuesta compensadora para evitar que haya flujo sanguíneo en una zona muerta o que no hay intercambio, que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Bien, acá a la derecha tenemos el ejemplo de un BQ normal, con una correcta ventilación alveolar y una correcta perfusión. Tenemos una embolia pulmonar y un ejemplo de eco. Bien, con respecto a la difusión de los gases, ¿sí? El que más nos va a interesar es el oxígeno, ¿sí? Que también se le llama hematosis, es el pasaje de un lado al otro de la barrera hematoalveolar del oxígeno, a un lugar de donde está más concentrado a menos concentrado. En este caso la principal concentración es a nivel alveolar y la baja concentración es a nivel eritrocitario. La barrera hematoalveolar está compuesta por, además de la capa de agua y surfactante, ¿sí? Teniendo en cuenta que la vía aérea está humidificada, vamos a tener las células de neumonocitos tipo 1, o células epiteliales alveolar tipo 1, que van a estar en contacto con un espacio intersticial. ¿Sí? Este espacio intersticial va a tener una buena cantidad de fibras colágenas y fibras elásticas, ¿sí? Las elásticas importantes, como hablamos antes, para el compliance y la elasticidad, ¿sí? Y las fibras colágenas pueden generar un determinante importante, sobre todo en la enfermedad. Por ejemplo, enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonar intersticial, que hace que este espacio sea grande y dificulte la difusión. Luego tenemos células endoteliales capilares pulmonares, ¿bien? Y ese oxígeno va a pasar al plasma y luego al eritrocito, ¿sí?
el eritrocito es otro lugar en donde puede haber alguna otra complicación, ¿sí? Enfermedades eritrocitarias, pueden ser genéticas, por ejemplo. Tienen que atravesar todas estas capas para llegar al eritrocito, y esto es lo que se conoce como hematos. Bien. Esta difusión va a depender del área y del grosor. Del área va a depender directamente, porque a mayor área, más superficie para difundir. En cambio, cuando hay más grosor, como dijimos, por ejemplo, en enfermedades de fibrosis pulmonar, a mayor grosor, menos difusión. ¿Sí? Esto es evaluable con un método diagnóstico, ¿sí? Una prueba que se llama difusión de monóxido de carbono. Este oxígeno que difunde hacia el glóbulo rojo luego va a ser transportado. ¿De qué va a depender ese transporte hacia los tejidos periféricos, a lo que le vamos a llamar delivery u oferta distal de oxígeno? Va a depender de la cantidad arterial de oxígeno, ¿sí? Que va a estar determinada sobre todo por el tipo de hemoglobina que circula en el glóbulo rojo, teniendo en cuenta que hay diferentes anemias, por ejemplo talasemia, ¿sí? Y de la presión arterial que haya de oxígeno. Y por supuesto, también va a depender, como nombre, puede estar alterada un tipo de hemoglobina, también puede estar disminuida la cantidad de hemoglobina, como es una anemia ferropénica, y también va a depender del gasto cardíaco, que depende a su vez del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Por otro lado tenemos el efecto Bohr, ¿sí? Este efecto Bohr habla de un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Por qué motivo se da? Porque cuando hablamos de efecto Bohr nos ubicamos a nivel capilar, ¿sí? Donde hay intercambio capilar-tejido, y ese intercambio, donde se libera por cuestiones de la combustión agua y dióxido de carbono, generan un pH más bajo, ¿sí? del que hay a nivel arterial, y eso favorece, por ejemplo, a la liberación o disociación del oxígeno de la hemoglobina. ¿Bien? Ese oxígeno, cuando entra a la célula, funciona como maquinaria para la respiración celular, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de electrones, fosforilación oxidativa. Y como dijimos, se vuelca hacia los capilares para luego ir a las vénulas, agua y dióxido de carbono. Acá tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, en donde el efecto Bohr tiende a tirar la curva hacia la derecha, por cuestiones de concentraciones de dióxido, de ácidos, y también juega un rol la temperatura y la conformación tridimensional de la hemoglobina gracias a los cambios en el 2,3-DP. Hay situaciones donde la curva tiende a irse a la izquierda, por ejemplo, en una intoxicación por monóxido de carbono, en donde hay mayor afinidad por el oxígeno y menor disociación. Con respecto al transporte de dióxido, ¿sí? Desde los capilares hacia la circulación pulmonar, vamos a tener una situación en donde el dióxido de carbono puede viajar de tres formas. La principal es en forma de bicarbonato, ¿sí? Que tiene una carga negativa, con la posibilidad de que se le unan cargas positivas de protones. Puede estar disuelto, que es lo que nos va a marcar la presión de dióxido de carbono, o puede estar unido a la hemoglobina en forma de carbamino. Para esto, también hay un efecto que se llama efecto Haldane, que habla de, a iguales concentraciones o a iguales presiones, como es un gas en un líquido, a iguales presiones de dióxido de carbono, con respecto a la saturación de oxígeno, vamos a tener determinada unión de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una determinada presión de dióxido y dos saturaciones de oxígeno distintas, en la que sature menos, va a tener más disponibilidad de unión a esa hemoglobina el dióxido de carbono. Si yo, de 100 espacios que tiene la hemoglobina, tengo ocupado 97 con oxígeno,
solamente van a poder sumarse 3 dióxidos de carbono, siempre y cuando mantengamos la misma presión de dióxido. En cambio, si tengo una hemoglobina con 75 espacios ocupados por el oxígeno y 25 libres, el dióxido de carbono va a poder unirse en mayor cantidad, ¿sí? Y de eso habla el efecto Haldane. Esto es importante, sobre todo, para el transporte de dióxido, como dijimos, hacia el pulmón. Ahora, ¿qué problema hay? Porque esto es algo positivo, que se transporte el dióxido de carbono hacia el pulmón. El problema está cuando hay determinadas afectaciones pulmonares, por ejemplo, en enfermedades obstructivas, en donde hay estados de hipercapnia, no se puede liberar el dióxido de carbono, entonces este transporte de dióxido de carbono por la hemoglobina es contraproducente. Ahora, ¿qué pasa en un pulmón sano? Este dióxido de carbono unido a la hemoglobina llega a la circulación pulmonar, llega a los capilares pulmonares para hacer intercambio gaseoso. La presión de oxígeno a nivel alveolar es mucho mayor que dentro del glóbulo rojo, que lo tenemos cargado de dióxido de carbono. Entonces, esta alta presión va a desplazar al dióxido de carbono. Y no solo la desplaza, sino que el resto que haya quedado unido va a ser desestabilizado, es decir, el grupo carbamino-hemoglobina va a ser desestabilizado y va a tener la posibilidad de unir más oxígeno todavía. Y así, ese oxígeno va a ir otra vez al glóbulo rojo, vamos a tener el delivery de oxígeno a tejidos periféricos, metabolismo, agua, dióxido de carbono, regresa a la circulación pulmonar y ocurre otra vez la hematosis con expiración, inspiración, y así tenemos el circuito respiratorio fisiológico. Bueno, muchas gracias.